Buenos medios días. En primer lugar, pues, gracias a Laboratorio SABI por permitirnos a nosotros, los que vamos a estar durante este mediodía con ustedes, hablando sobre el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, esta oportunidad de presentar información relacionada con el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual creo que es un paso bien importante. Yo al principio, cuando me interesé por la enfermedad inflamatoria intestinal, pues como en forma, casi que uno se vislumbraba por el biológico, por todas estas nuevas terapias que están saliendo. Y después, a raíz de publicaciones que hemos hecho, me di cuenta de la importancia que es el diagnóstico, y no solamente, como diagnosticarlo, claro, pero no solamente es el diagnóstico, sino también encontramos mucho subdiagnóstico y también sobrediagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que los dos extremos son malos, y lo que tenemos que hacer es tener bastante certeza de que el paciente sí tiene la enfermedad inflamatoria intestinal para poderlos tratar y de ahí en adelante pues hacerles el seguimiento. ¿Estamos? Ok. Lo primero que voy a mencionarles es, perdón, el señalador. No, ya. Lo primero que voy a mencionarles es que, y esta diapositiva de pronto ya me la han visto, es la cantidad de expresiones fenotípicas que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal. Miren todas las potenciales especialidades que nos pueden estar ayudando a diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos lesiones oculares, lesiones dermatológicas, lesiones perianales, los cuales casos que compartimos con los coloproctólogos. Tenemos lesiones sacroiliitis que compartimos con los reumatólogos, lesiones tipo colangitis esclerosante primaria que compartimos con los hepatólogos. Entonces, la alta sospecha diagnóstica no solamente debe ser del gastroenterólogo, sino de todas las subespecialidades o especialidades médicas por las cuales se manifiesta esta enfermedad. Por lo tanto, no es fácil tampoco diagnosticarla, y yo siempre le digo a los residentes que rotan con nosotros en esto de enfermedad inflamatoria que casi que es muy difícil encontrar dos pacientes con enfermedad inflamatoria igual. O sea, casi las manifestaciones son bastante diferentes. Dos pacientes fistulizados perianales pueden tener fístulas muy diferentes, trayectos muy diferentes y condiciones sociales muy diferentes, las cuales van a alterar un poco el tratamiento y el manejo de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la idea y por qué estamos acá y por qué organizamos este simposio? Lo primero es, hay que hacer un diagnóstico seguro y temprano en enfermedad inflamatoria. ¿Por qué? Primero, evitar un diagnóstico incorrecto de enfermedad inflamatoria intestinal. Hemos tenido pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa con enfermedad de Crohn, con tratamiento, con terapia biológica que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual me parece absolutamente grave. Los síntomas, como vamos a ver, pueden ser bastante inespecíficos, por lo tanto hay que agarrarse de argumentos fuertes para diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo otro es acortar el retraso en tiempo entre la aparición de síntomas y el diagnóstico definitivo. Mientras más nos demoremos va a ser peor, ya les voy a demostrar. Este estudio, por ejemplo, este es un registro del norte de Francia, el registro de PIMAT, encontró pacientes con colitis inespecífica, 6.814 pacientes. Durante el seguimiento a 2 años, el 48% de esos pacientes no tenían ni colitis ulcerativa ni enfermedad de Crohn. O sea que el hecho, y muchas veces nos hemos enfrentado a pacientes con colitis inespecífica, que no podemos comprometernos de entrada con que es una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn. Por eso yo en los informes endoscópicos nunca coloco colitis ulcerativa ni enfermedad de Crohn, coloco compatible con, y hasta que no tenga un informe del patólogo o vea como el cuadro clínico del paciente, la historia clínica, no me comprometo con un diagnóstico definitivo. Entonces esto puede cambiar. Cuando no estemos seguros, no matriculemos de entrada a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Para eso, últimamente nos está ayudando la calprotectina fecal. Recuerden que la calprotectina es derivada del neutrófilo, se mide en materia fecal y te permite diferenciar patología orgánica de funcional. Se cree que con un umbral de mayor de 50 microgramos por gramo puedes tener una sensibilidad del 89% y especificidad del 79% para diferenciar si el paciente tiene una patología orgánica versus funcional. ¿Por qué? Porque ahí están, miren por ejemplo, esto es Crohn y colitis, y miren las otras patologías. Acá tenemos todos los pacientes con colon irritable, enteropatía, diarrea diabético. Entonces es una opción adicional que nos puede ayudar en este tipo de pacientes. Lo otro es el diagnóstico tardío en colitis ulcerativa, también del mismo registro EPIMAT del norte de Francia. Ellos siguieron unos pacientes con colitis ulcerativa, miren que al inicio el 37% era extenso y en el seguimiento máximo de los pacientes el 60% ya tenía colitis extensa. ¿Qué predictor encontraron ellos para que ese paciente colitis incrementara casi de un 37 al 60%? Un retraso en el diagnóstico de más de 6 meses. Se asocia con mayor extensión o radio de 5.
Y la colectomía también se asocia con mayor extensión, con un radio de 13.3. Entonces, el hecho de que la colitis sea extensa te da más riesgo de que ese paciente vaya a tener la colectomía, por lo tanto hay que diagnosticarlos tempranos. ¿Qué encontramos nosotros en el Pablo Tobón Uribe? Nosotros nos demoramos en promedio 9.7 meses en diagnosticar los pacientes con enfermedad inflamatoria. No es que seamos malos, probablemente el paciente va de aquí, de allá y se pierde. Colitis ulcerativa 9 meses y para Crohn más de 1 año en promedio. Obviamente hay Crohn que tú los diagnosticas al mes, pero hay unos que probablemente te demoras mucho más. En Suiza, un país mucho más desarrollado que nosotros, se demoran 4 meses para colitis ulcerativa y para Crohn 9 meses, o sea que tampoco es fácil para ellos. Y la desventaja es esto, que si nosotros diagnosticamos el Crohn acá, cuando ya esté postquirúrgico, con estenosis, con fístula, pues probablemente estamos viendo una evolución, una etapa tardía de la enfermedad. La idea es diagnosticarlo aquí, cuando está temprano, cuando hay apenas erosiones, cuando hay ulceritas que se puedan tratar y se pueda controlar la progresión hacia esas complicaciones que les menciono. Nosotros, por ejemplo, en nuestra serie encontramos en el Pablo Tobón Uribe que solamente el 34% de los Crohn son inflamatorios. El 31% estenosante y penetrante 6% y perianal 21%, o sea que más del 60% de nuestros pacientes con Crohn ya lo encontramos complicado, con complicaciones, llámese estenosis, fístulas y probablemente muchos de ellos ya operados. Miren, en otros países como la proporción de Crohn inflamatorio es mucho más alta, ¿no? O sea, lo detectan probablemente mucho más temprano que nosotros. Entonces, eso es autocrítica para nosotros de tratar de diagnosticar más temprano estos pacientes. Ahora, si sospechamos que el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué sigue de ahí? Lo primero es demostrar que hay presencia de lesiones, porque a veces el otro día me llegó un paciente con calprotectina positiva, ASCAS positivo, tiene Crohn y diarrea. Bueno, ¿y Crohn de dónde? Endoscopia normal, colonoscopia normal, ¿dónde está el Crohn? Hay que tratar de buscar dónde está la enfermedad, el compromiso, biopsiar y probablemente tener un diagnóstico histológico de esas lesiones. Así sea una cápsula, qué sé yo, como vamos a ver más adelante. Posteriormente, hacer el diagnóstico diferencial entre si es enfermedad inflamatoria versus no enfermedad inflamatoria y, en lo posible, también tratar de diferenciar si es una enfermedad inflamatoria, si es un Crohn o si es una colitis ulcerativa. Como han visto en la mañana en las conferencias de la doctora Abreu, el manejo pues, puede variar en algunas cosas. Definitivamente necesitamos un enfoque multidisciplinario. Nosotros solos, los gastroenterólogos, coloproctólogos, no podemos diagnosticar esta enfermedad. Necesitamos el apoyo del patólogo sobre todo, y de radiólogo, sobre todo, para esto, más en Crohn que en colitis. Dependiendo de eso, establecemos un pronóstico para mirar extensión, severidad y complicaciones y adoptamos una estrategia terapéutica individualizada dependiendo del paciente. ¿Cómo definamos la colitis ulcerativa? La colitis ulcerativa hay criterios para definirla, no podemos decir que porque ya vimos la colonoscopia, sí, puede ser muy sugestivo lo que estamos viendo porque tenemos experiencia, somos buenos colonoscopistas, pero tenemos que tener 3 o más de los siguientes 4 criterios. 1, historia clínica. Típica de diarrea, sangrado, pus en las deposiciones por más de 4 semanas. Ojo pues, 4 semanas. Uno con un paciente que le llegue, porque estuvo en Medellín, es muy frecuente ir a Coveñas y todo, llegan con diarrea y le hacen la colonoscopia a los 3, 4 días la diarrea con erosiones y ya es colitis ulcerativa y ya es esteroide. Bueno, o sea, no es lo que hay que hacer, ¿no? Por más de 4 semanas. Otro que tenga en endoscopia inflamación mucosa continua, afectando el recto, casi siempre la colitis afecta el recto con o sin extensión proximal. Histología compatible, que ya la vamos a mirar, y que definitivamente no sea un Crohn. Y obviamente excluir otras cosas, ¿no? Infecciones, isquemia, radiación, linfoma. Estamos viendo pacientes posterior a radiación por cáncer de útero y todas estas cosas con diagnóstico de enfermedad de Crohn. Pues probablemente tiene el antecedente, probablemente es una colitis por radiación y entonces ya empiezan el esteroide y no es así, ¿no? Hay que tener eso bien claro. En nuestro estudio, nosotros encontramos que en los pacientes con colitis el 98% tenía diarrea, o sea que muy rara vez vamos a diagnosticar una colitis sin diarrea. Hay pacientes que dicen, no, colitis ulcerativa por la colonoscopia. ¿Y cómo es el cuadro clínico? No, yo soy constipado, hay deposiciones cada 3, cada 7 días. Pues en principio como que no le suena a uno para colitis ulcerativa. Y sangrado, el 95% de los pacientes con colitis ulcerativa con diarrea. Mientras que en Crohn los síntomas más frecuentes fueron dolor abdominal y pérdida de peso, que más lo encontramos. Los pacientes con colitis, sobre todo cuando es una colitis extensa, pueden llegar a perder peso. Eso no descarta que sea una colitis ulcerativa. La severidad endoscópica, que es otra cosa, ¿no? Ya en el servicio estamos utilizando el score de Mayo, porque es que nosotros a veces hacemos la colonoscopia al paciente con colitis y no le ponemos ninguno, sino leve, moderada, severa, pero no usamos algo objetivo
y después la otra colonoscopia se la hace otra persona y después otra persona, entonces no sabemos ese paciente endoscópicamente cómo va. Entonces siempre estamos usando el score de Mayo, que es bastante fácil, ¿no? Leve 1 cuando hay disminución del patrón vascular, leve friabilidad, y ya el severo cuando hay ausencia de patrón vascular, eritema, úlcera, como el que ven allí y como el que ven acá. Esta es una paciente que también nos mandaron de Montería precisamente. Miren el compromiso difuso, este es el recto, la parte distal, ulcerado tenaz. Es un factor de mal pronóstico el hecho que hayan úlceras severas como esto, y efectivamente esta paciente hace 3 meses hubo necesidad de hacerle colectomía en el hospital. No hubo respuesta biológica y por refractariedad al tratamiento fue necesario llevarla a una colectomía. Recientemente salieron las guías, el consenso de la ECO, de la histopatología en enfermedad inflamatoria, con unos puntos muy interesantes en cuanto al tratamiento y al manejo de esta entidad y en cómo debemos nosotros interaccionar con el patólogo. No podemos ser isla, el patólogo por un lado, el gastroenterólogo, la comunicación es clave, como van a ver. Lo primero, para un diagnóstico confiable de enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia, más que la rectosigmoidoscopia, debe ser realizada. Un mínimo de 2 biopsias de al menos 5 sitios del colon, dicen que de 2 a 6 biopsias, incluyendo el recto siempre, y el ilion terminal deben ser obtenidas. En pacientes con colitis ulcerativa severa, fulminante, solamente hay que hacer rectosigmoidoscopia y tomar 2 muestras del recto probablemente. Y las muestras que tomemos deben ser enviadas en frascos diferentes, no echar todo en un solo frasco, eso no es. Hay que, en frascos diferentes, más trabajo para el patólogo, pues obviamente pues, más costo y todo, pero es lo que hay que hacer. La biopsia debe ser acompañada por información clínica, incluyendo los hallazgos endoscópicos. Normalmente la mandamos con el informe endoscópico nosotros, ahí colocamos indicación, un resumen de la historia clínica en nuestros informes. La duración y si está con tratamiento o no el paciente. Pacientes, por ejemplo, con enema, la inflamación del recto va a ser menor que si la tienen mucho más adelante en una colitis extensa, ¿no? La duración de la enfermedad y probablemente la duración del tratamiento. Es bien interesante y bien importante ese resumen de historia clínica para el patólogo. El diagnóstico microscópico de colitis ulcerativa es basado en distorsión de las criptas, un compromiso infiltrado inflamatorio difuso con plasmocitosis basal. Cada vez se le da más importancia a la plasmocitosis basal y es bueno cuando lo veamos en el informe descriptivo que nos hace el patólogo, por lo menos en nuestra unidad, mirar si hay plasmocitosis basal o no. Eso es bien interesante y bien importante para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Acá ven, por ejemplo, unas criptas paralelas, normales. Acá ven unas criptas ramificadas. La doctora patóloga nos va a explicar mucho mejor eso que yo. Y aquí ven, por ejemplo, el infiltrado linfoplasmocitario con un acceso dentro de la cripta, con neutrófilos acá. Es típico de colitis ulcerativa. La plasmocitosis basal es la forma de diagnóstico más temprano que se ve y el de mayor valor predictivo para colitis ulcerativa, antes que la distorsión de las criptas y la ramificación de criptas que vemos. Pueden estar las criptas bien, pero si hay plasmocitosis basal, eso te induce el diagnóstico, te ayuda para el diagnóstico. Y si no encuentras alteraciones o no estás conforme, a los 6 semanas puedes hacer otro control y volverle a tomar biopsia a ese paciente, ¿no? Y eso hay que comentarle al patólogo. Entonces, a veces tenemos pacientes así, que no estamos seguros, ¿será que sí? La patología no te ayuda. Y antes de meter al paciente en un tratamiento inmunosupresor, lo que hacemos es que al paciente le decimos, venga en 6 semanas, antes nunca, ojalá 2 meses, preferiblemente 2 meses es lo que yo hago. En 2 meses lo cito a control y le vuelvo a tomar biopsias para clarificar un poco el diagnóstico. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de plasmocitosis basal. Miren cómo se ve acá. Es una foto de un artículo en Inflammatory Bowel Disease. ¿Qué pasa en Crohn? En Crohn también necesitamos 2 o más de los siguientes 4 criterios. Y lo mismo, dolor abdominal, diarrea o pérdida de peso por más de 4 semanas. No, que llevo una semana que he perdido 1 kilo, pues probablemente no sea el criterio que estamos buscando. Apariencia macroscópica en cirugía o endoscópica. ¿Por qué en cirugía? Porque a veces llegan estos pacientes con estenosis, obstrucción intestinal, requieren cirugía y el patólogo es el que le dice, ve, me pareció un Crohn y ahí es donde empieza el tratamiento con nosotros en la clínica de enfermedad inflamatoria. Las lesiones tienen que ser segmentarias, discontinuas o en parches, con o sin compromiso rectal. Evidencia radiológica de estenosis en intestino delgado, colitis segmentaria o fístulas. Y evidencia histológica de inflamación focal o transmural o granulomas epiteliales con células gigantes. Exclusión, lo mismo, infección, isquemia, radiación, linfoma. Y estas son las múltiples, el Crohn tiene como más formas endoscópicas de manifestarse.
Puede tener pseudopólipos, puedes tener cicatrices ulceradas, como este caso, eritema, edema de la mucosa, como este caso acá, que se ve bastante edematizado. Pueden tener estenosis ulcerada o no ulcerada, como estos casos que se ven acá, o las úlceras, ¿no? Que pueden ser superficiales, más profundas y mucho más profundas, como este caso. Entonces hay una gran serie de manifestaciones endoscópicas de la enfermedad de Crohn. Otro ejemplo, esto es erosión en intestino delgado. Miren que la mucosa adyacente es absolutamente normal y siempre debemos tomar biopsias de la mucosa normal y de la mucosa afectada para que el patólogo pueda comparar y definir. O úlceras, por ejemplo, en colon bien definidas, con bordes definidos, serpentiginosas, que también vemos en esa foto. ¿Qué dice el consenso de la ECO? La inflamación crónica focal, irregularidad de las cristas focal y granulomas no relacionados a injurias de la crista, porque hay unos granulomas que están relacionados con las cristas que se pueden ver en colitis ulcerativa. Entonces hay que hacer la diferenciación. Son generalmente aceptados como forma microscópica de la enfermedad de Crohn en el colon. Esto es, por ejemplo, este es un ejemplo de un granuloma, y acá vemos un granuloma también. Miren que el compromiso es focal, esto es de estómago, esto es normal, y esto aquí está afectado por un paciente con una enfermedad de Crohn con compromiso gástrico. También tenemos forma de hacer diagnóstico radiológico en la enfermedad de Crohn. Aquí tenemos el ejemplo con un TAC. Miren la estenosis aquí a nivel de ilion terminal con engrosamiento y edema de la pared, la misma lesión vista en la resonancia y la misma lesión vista en un tránsito de intestino por enteroclisis. Otro signo también bien interesante y bien importante es el famoso signo de Kohn, el signo del peine, que es un engrosamiento de la basa recta, que es muy típico y casi que patognomónico de enfermedad de Crohn, ¿no? Esto es muy típico de enfermedad de Crohn. Aquí se ve en resonancia y aquí se ve en una tomografía. Entonces, todos estos hallazgos radiológicos, cuando el radiólogo, que si tiene sospecha y sabe qué tiene el paciente, también nos puede ayudar a determinar ese diagnóstico. Entonces, resumamos en cuanto a la patología. ¿Qué necesitamos que el patólogo nos diga en un reporte de biopsia? El patólogo tiene que darnos una serie de recomendaciones básicas. Primero, en cuanto al epitelio. Si hay metaplasia de las células de Panet, si hay ulceración, erosión o si hay depresión de mucina. En cuanto a la arquitectura, si hay asimetría de las cristas o si hay distorsión de las cristas. En cuanto al componente inflamatorio crónico, si está incrementado, si hay linfoplasmocitosis basal y si hay agregados linfoides. Todas esas son formas típicas de enfermedad inflamatoria intestinal. Si hay actividad, también nos las tiene que reportar el patólogo dependiendo de los neutrófilos que estén en la lámina propia, y si hay la presencia, si hay inflamación de las cristas, los famosos accesos críticos o incremento de los eosinófilos en la lámina propia. Entonces, estas son 5 cosas que nosotros, entre comillas, deberíamos como exigirle al patólogo que nos muestre en un informe de patología. Porque es que no es fácil diferenciar enfermedad inflamatoria a veces de otras enfermedades no inflamatorias. Por ejemplo, si hay una colitis aguda, que son la mayoría de las colitis son infecciosas, no son Crohn ni colitis ulcerativa. Neutrófilo de lámina propia, entonces tenemos infecciones, reacciones a medicamentos, pseudomembranas, neutrófilos, pseudomembrana, que cada vez vemos más colitis pseudomembranosa. Colitis isquémica, que es típico, el edema, hemorragia, trombos, esto se ve en la patología y el patólogo nos puede ayudar con eso. Típico en pacientes con hipovolemia, en cuidado intensivo, que nos llaman a hacerle colonoscopia a veces por sangrado o diarrea. Colitis crónica con destrucción crítica, que es típico de enfermedad inflamatoria intestinal, pero aún así, colitis diverticular también le puede uno presentar un infiltrado linfoplasmocitario con distorsión de la crista. Y colitis sin destrucción de crista, lo que mencionaba esta mañana sobre las famosas colitis linfocíticas y colagenosas, que también hacen parte del diagnóstico diferencial de esta entidad. ¿Qué pasa en la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn se clasifica por Montreal en 3 tipos. Uno, la edad, que es muy fácil de obtener. La localización, que a veces no es tan fácil, pero que debemos decirle a un paciente si su Crohn compromete el intestino delgado, el colon solamente, o tiene compromiso, o dependiendo del comportamiento, si es estenosante, si es solamente erosiones, úlceras, o si es penetrante. Eso tenemos que ofrecérselo a todo paciente con enfermedad de Crohn. Definitivamente la colonoscopia como intuición ideal y leal, es la primera elección. Necesitamos estudios adicionales. Todo paciente con Crohn hay que hacerle endoscopia digestiva superior para descartar compromiso superior. Muy raro, sí es muy raro, de 1 a máximo al 5%, pero hay que hacerlo. Una endoscopia es relativamente fácil, con biopsias de hacer en nuestro medio. ¿Y qué pasa? Si entramos al ilion y no encontramos nada, no debemos descartar que ese paciente no pueda tener un compromiso de intestino delgado, porque 10 a 30% de los pacientes con Crohn
tienen compromiso de intestino delgado sin comprometer el ilion terminal. Para eso que tenemos estudio radiológico, el tránsito intestinal, entero-TAC, enteroresonancia. Ojo, con la enteroresonancia la preferimos siempre por el riesgo de radiación, sobre todo en pacientes jóvenes, es mejor la enteroresonancia. A medida que hemos adquirido mucha experiencia en esto y los radiólogos se han ido entrenando en esto, cada vez detectamos más lesiones. Ecografía abdominal, que en algunos otros países reporta una sensibilidad y especificidad bastante alta, ¿no? En España, por ejemplo, nos habla el doctor Panés, nos comentaba. Acá lo primero que nos dice una ecografía es que este estudio no descarta patología de intestino, de gastrointestinal. Entonces, yo creo que eso también debemos incrementar o manejar con radiólogos esa posibilidad. Tenemos estudios endoscópicos como cápsula endoscópica y la enteroscopia asistida por balón, con uno, con doble, que definitivamente, y no tengo la mínima duda de que nos han incrementado el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. El advenimiento de la cápsula en este siglo y de la enteroscopia nos están incrementando los casos de enfermedad de Crohn o los estamos diagnosticando mucho más. Y las fístulas perianales que las podemos diagnosticar ya con endosonografía o con una resonancia pélvica. Ahora, lo otro es, porque también ve uno que como que queremos hacerle cápsula a todo paciente y hay como ciertos criterios, unos criterios bien interesantes publicados ya hace algunos en el consenso, que hubo de cápsula endoscópica. Este se hizo en Miami y salió una publicación en Endoscopy en el 2005. Y dice, si tú tienes más de 2 o más de estos criterios, incrementas la posibilidad pretest. No es que no lo puedes hacer si no lo tienes, pero ¿para qué hacerlo si el paciente probablemente no tiene ninguna alteración? Entonces, ojo, dolor abdominal o diarrea, que casi siempre los pacientes con Crohn van a tener estas dos cosas. Si no tiene esto, probablemente no vamos a encontrar nada en la cápsula. Anemia por deficiencia de hierro, que tenga BCG o PCR elevada, hipoalbuminemia, manifestaciones extraintestinales, llámese eritema nodoso, poliartralgia, uveitis, lo que consideren, o que tenga historia familiar de enfermedad inflamatoria. Estos son bastante, ya tienen 8 años estos criterios, nosotros los usamos bastante para definir si el paciente sí tiene indicación o no de cápsula endoscópica y así lo justificamos con la EPS. Definitivamente, antes de hacer cápsula y si hay sospecha de enfermedad de Crohn, es mejor hacer un estudio radiológico por el riesgo de retención de cápsula. 35% de las cápsulas se retienen por Crohn. Entonces, si tú tienes estas lesiones en ilion terminal, esto por TAC y esto por resonancia, aquí se queda la cápsula trancada y no es la idea pues, que la cápsula se retenga. Aunque el otro día leí un editorial que decía, no, si se retiene la cápsula es porque el paciente probablemente diagnosticas y tiene una enfermedad tan severa que requiere tratamiento quirúrgico y se opera y le sacan la cápsula. Yo creo que no es la idea. La idea no es que se retenga la cápsula y la idea es de pronto, por método radiológico, tratar de evitar que la cápsula se retenga. Y sobre todo, si tú con estos hallazgos encuentras que esto es compatible con enfermedades de Crohn, ¿para qué haces cápsula? Ya tienes el diagnóstico, no hay necesidad. Los estudios radiológicos, cuando se compara TAC, resonancia, incluso la ecografía para la región de ilion distal y para la región del sigmoide, demuestran un estudio de Julián Panés también hace poco, sensibilidad y especificidad muy similar entre los 3 estudios, ¿no? Ojo con la consideración que les mencioné ahorita de la radiación con el TAC comparado con la resonancia. Porque estos pacientes con Crohn casi siempre necesitan bastante estudio radiológico, entonces la acumulación de la radiación se asocia a tumores sólidos, entonces no es conveniente. De la cápsula endoscópica, la que quieran, Olympus, Pilcan. Esto es un caso de los primeros que diagnosticamos nosotros, incluso antes de que existiera la enteroresonancia, porque esto fue de las primeras cápsulas que hicimos. Y miren la estenosis, ¿no? Que se ve aquí concéntrica, obviamente allá todos los pacientes, nada de AINES, mínimo 2 meses antes de hacerle el estudio. Y eso es típico, un paciente, tu ASCA positivo, calprotectina, llegamos allá con un enteroscopio, tomamos biopsia, la biopsia nos dio inespecífica, pero ya con todo, pues pensamos que sí tenía una enfermedad de Crohn y lo tratamos. Es interesante porque también se nos presenta a veces que la enteroresonancia y el enteroTAC tienen el mismo rendimiento diagnóstico que la cápsula. Sí y no. Sí en ilion terminal. Es muy bueno la enteroTAC, enteroresonancia en ilion terminal, como lo mostré en las fotos anteriores. Pero en ilion en intestino delgado proximal, miren cómo es mejor la cápsula, ¿no? Mucho mejor que la resonancia acá, mucho mejor que en la resonancia. Aquí son muy similares en el tercio distal del intestino y comparado con el TAC. También es mucho mejor la cápsula para el yeyuno y para ilion proximal comparado con el ilion terminal. Entonces ese concepto de que la cápsula es igual, no, probablemente la cápsula tenga mayor rendimiento diagnóstico en segmentos proximales del intestino delgado. También tenemos la enteroscopia, como les decía, con doble, con un solo balón, como quieran, pero que lleguemos.
Comparando la cápsula con la enteroscopia, la visualización se visualiza más con la cápsula que con la enteroscopia, aún por doble vía, anterógrada y retrógrada. La tasa de detección es muy similar. Las complicaciones, retención de la cápsula 2%, van a ser un poquito menos, complicaciones menores con la enteroscopia, es un estudio invasivo, y mayores 0.7%. La ventaja de la enteroscopia, la toma de biopsia y cuando vas hacia algo terapéutico. Entonces, si es para diagnóstico, siempre hacemos cápsula, obviamente descartando estenosis. Si vamos a hacer algo terapéutico, biopsia o sangrado o dilatar, si usamos la enteroscopia asistida por balón. Por último, no quiero terminar sin mencionar lo del diagnóstico serológico, que yo creo que, no sé si nosotros en Colombia no hemos entendido, porque a veces nos está convirtiendo en un problema de que llegan pacientes con malla, con una fístula enterocutánea o algo así, con una malla, múltiple cirugía, y le piden ASCAS. Y el ASCAS se te incrementa cuando se incrementa la permeabilidad del intestino delgado por cualquier causa que tú tengas. Entonces te llega un ASCAS positivo y ya, interconsulta de gastroenterología, paciente con enfermedad de Crohn. Colonoscopia normal, endoscopia normal, ileón distal normal. Se nos convierte en un problema porque ahora estamos también sobrediagnosticando la enfermedad de Crohn. Los ASCAS y los ANCAS, cuando se idearon, fueron para diferenciar colitis ulcerativa de enfermedad de Crohn, no tanto para diagnosticar en sí que sea un Crohn o ASCAS positivo, diagnosticar en sí que sea una colitis ulcerativa. Lo mismo, tenemos que tener criterios clínicos, criterios radiológicos, criterios endoscópicos, criterios histológicos para poder llenarnos de razones que ese sí sea un Crohn o no. Entonces, ojo con eso, probablemente algunos sí, pero no todo es que ya fístula, ASCAS positivo, ya Crohn, no, probablemente no. Entonces, como le digo, la utilidad mayor es que si los ANCAS te salen positivos con ASCAS negativo, probablemente es colitis ulcerativa, y para Crohn viceversa, ¿no? Con una sensibilidad alrededor del 70% y especificidad alrededor del 80%. Otros índices serológicos, en Estados Unidos existe lo que se llama el panel 7, el panel 7, con todos estos índices hasta acá, los 7, y te dice que no, 90%, 80%, pues es bastante costoso. En Colombia no tenemos sino los dos primeros. Ojo con el PANCA, que tiene que ser el PANCA atípico, no el PANCA del Gut Pasteur, del Wegener, no. Es una cosa totalmente diferente. Hay que decirle al laboratorio, las técnicas son completamente diferentes. Para finalizar, entonces, ¿cuáles son los mensajes? Lo clave es realizar un diagnóstico temprano y seguro en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. No podemos dilatar que esos pacientes, nosotros en la consulta de enfermedad inflamatoria casi que a los 15 días le volvemos a dar cita. Sí, las citas de gastro están a 3 meses, pero en la consulta de enfermedad inflamatoria solamente vemos colitis, solo vemos Crohn, porque nos toca así. Si tú pides una enterorresonancia, necesitas verla cuando esté, no a los 4 meses que el paciente vuelva, porque estamos perdiendo tiempo importante. Entonces hay que darle prioridad a estos pacientes. Estos pacientes no son funcionales, estos pacientes no son colon irritable, no son dispepsia, no son reflujo, no pueden esperar mucho tiempo. Definitivamente hay nuevos estudios radiológicos y endoscópicos, cápsula, enteroscopia, biomarcadores, como mencionamos, incluyendo también la calprotectina, que están siendo útiles para diagnóstico diferencial y seguimiento de pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Eso nos ha ayudado bastante. Y por último, es necesario un enfoque multidisciplinario, y para eso hemos reunido aquí, pues no radiólogos, pero sí patólogos y coloproctólogos, para que nos ayuden, pues, entre todos con los gastroenterólogos, a establecer el diagnóstico definitivo de estos pacientes, implementar un esquema terapéutico adecuado y definir un pronóstico en estos pacientes con enfermedad inflamatoria. Mil gracias por la atención.